qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos despertando cada mañana, nos levantamos, vamos al trabajo, estudiamos una carrera, hacemos ejercicio? Si todo apunta a que el futuro no va a mejorar e incluso todo empeore. Calentamiento global sin freno, guerra sin sentido, el aumento de la pobreza, pérdida de derechos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nos despertamos bravas, Hola a todos, en el video de hoy quiero hablarles de la importancia de la utopía, de la imaginación y de la esperanza. Tal vez sea un video distinto a los anteriores, en algo más existencialista o incluso metafísico, pero también hay algo de lo político ahí. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una utopía? Según su etimología, la palabra utopía significa literalmente no lugar. Este término apareció por primera vez en el año 1516 en la obra de Tomás Moro titulada justamente Utopía. Este texto describía una sociedad perfecta e ideal en una isla ficticia de América y que contrastaba con la Inglaterra de esa época. Algunos teóricos afirman que la palabra utopía también puede significar buen lugar. Lo más probable es que Tomás Moro haya inventado este término jugando con este doble sentido de un no lugar que a la vez es un buen lugar. También es muy probable que el autor se haya inspirado en las narraciones fantásticas que se hacían del continente americano en esa época, principalmente por Américo Vespucio. Notemos acá cómo el europeo romantiza e incluso convierte a las vivencias de América en un paraíso o en algo mágico. Que esto también creo que tiene una cuota paternalista y que sería tema para otro video. Según el libro de Tomás Moro, utopía es una comunidad pacífica que establece la propiedad común de los bienes, es decir, no existe la propiedad privada. Por ejemplo, las casas son todas iguales y estas no pertenecen a nadie en realidad, ya que cada 10 años los habitantes de Utopía cambian de casa por sorteo. A diferencia de las sociedades europeas de esa época, las autoridades en Utopía son elegidas mediante el voto popular. Sin embargo, todavía acá es un sistema patriarcal, ya que las únicas personas que pueden convertirse en autoridades son los varones mayores de edad. A pesar de que esta es la primera vez en la historia que aparece la palabra utopía como tal, esta es una idea que está presente desde la antigüedad misma en sociedades y civilizaciones humanas. Entonces se podría decir que la idea de la utopía ha tenido un rol fundamental para el avance de la humanidad. Para algunos filósofos, el ser humano es por naturaleza y esencialmente un ser utópico. El poder soñar e imaginar un lugar mejor, una sociedad mejor de la que nos rodea, nos ayuda a poder actuar en esa dirección, y esto está íntimamente conectado con nuestra propia naturaleza humana. Por muy injusto y desolador que se nos presente el mundo a nuestro alrededor, siempre es posible imaginar y luchar por algo mejor. Y a partir del siglo XIX, el término utopía comienza a tener connotaciones políticas y se lo asocia con movimientos previos al marxismo. Precisamente fue Friedrich Engels quien utiliza el término socialismo utópico para referirse a los primeros socialistas, en oposición al término socialismo científico creado por él y por Karl Marx. A pesar de que las ideas del socialismo utópico y las ideas del socialismo científico parten de lo mismo, es decir, alcanzar una sociedad ideal donde no existan las diferencias por clases sociales ni exista la propiedad privada, tienen una diferencia clave entre ambos. Las ideas del socialismo utópico suelen ser más filosóficas y un poco más abstractas. Los utópicos creían que se podía establecer una sociedad socialista de forma pacífica, e incluso hubo algunos experimentos a lo largo de la historia donde se establecieron este tipo de comunidades. Un ejemplo muy característico fue el de Robert Owen, quien era un industrial galés y un reformista social que en 1825 funda en Estados Unidos, en el estado de Indiana, una suerte de sociedad utópica a la que llama New Harmony. Si bien este experimento social fracasó debido a diferencias políticas entre las autoridades y también ideas diferentes en torno a lo religioso que hicieron que esta sociedad no prosperara, pero fue allí mismo donde se abrió por primera vez el primer jardín de infantes, la primera escuela técnica, la primera biblioteca pública y la primera escuela sostenida por una comunidad que hubo en los Estados Unidos. Por otro lado, los pensadores del comunismo científico sostenían que era imposible construir una sociedad utópica
sin la revolución y la lucha de clases. Estos pensadores tenían una visión marcada por el materialismo histórico que fundamenta que la lucha de clases es el motor principal del cambio social. Es cierto que las ideas utópicas han tenido y todavía tienen muchos críticos. Para muchos, el inventar sociedades utópicas es más perjudicial que beneficioso. Consideran que son ideas ingenuas y fantasiosas que nada tienen que ver con la realidad, donde se imagina un mundo perfecto pero nunca se aclara cómo llegaríamos a ese mundo perfecto. Karl Popper, un filósofo austríaco del siglo XX, también fue muy crítico con las ideas de las utopías e incluso tiene un ensayo titulado Utopía y Violencia, que fue publicado en 1947 y en donde él dice que todas las personas tenemos concepciones distintas de lo que sería una sociedad ideal y muchas veces cada una de estas ideas puede ser llevada a un nivel de totalitarismo. Cuando nos convencemos de que nuestra idea es la perfecta y es la ideal, la que hay que alcanzar, esto lleva a la intolerancia respecto a cualquier otro tipo de sistema. Considerar este sistema de organización como la única y válida y perfecta e ideal produce que cualquier otra opinión en contra sea considerada una amenaza, lo cual deviene, como dije, en un totalitarismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sirven realmente las utopías o no? Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre el tema. En mi opinión, para mí sí son muy importantes para nosotros como humanos, ya que si no nos damos la posibilidad siquiera de imaginar un mundo mejor, nunca vamos ni siquiera a luchar por alcanzar ese mundo mejor. Y vamos a seguir viviendo nuestras vidas como robots. Algunas personas creen en la promesa de la vida eterna, y eso también es una suerte de utopía. Es decir, un paraíso donde no hay desigualdades, donde vivimos en paz y armonía para siempre. Entonces, sea cual sea la utopía en la que decidamos creer, para mí es muy importante porque nos sirve como brújula. Para terminar este video les quiero dejar una frase con respecto a las utopías y no voy a ser tan obvio y les voy a decir la frase de Eduardo Galeano que todos conocemos, sino que voy a citar a otro autor latinoamericano. Estoy hablando de Oswald de Andrade, quien fue un poeta y ensayista y uno de los principales exponentes del modernismo brasileño del siglo XX. En su ensayo titulado La Marcha de las Utopías dice lo siguiente: en el fondo de cada utopía no hay solo un sueño, hay también una protesta. Toda utopía se vuelve subversiva, como lo es el deseo de romper el orden vigente. Tu sueño debe superar el curso natural de los acontecimientos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta. También coméntenme qué opinan sobre este tema y les invito a que se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video. En caso de que no los vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches.